¿Es la Guardia Civil una institución intocable? Poco o nada se ha investigado sobre un cuerpo que despierta la admiración de unos y el rechazo y el miedo de otros. Yo jamás tuve la sensación de que tenía una institución dentro del ministerio que fuese una institución peligrosa porque tenían mucho poder. No es que busquen el poder, es que ya lo tienen. Ese es el problema. El gobierno no tiene miedo de la cúpula de la Guardia Civil, pero tiene mucho respeto y creo que vigilancia bidireccional. Es un gobierno dentro del propio gobierno, ¿no? Cuerpo golpista donde los casos de tortura se han venido produciendo. Le ponen un hierro tocando la sien izquierda que era una pistola. 2 veces la bolsa. Insultos, ejercicios físicos, desnudo. Como vuelvas a decirle al forense lo que le estamos haciendo, hijo de puta, te pegamos 2 tiros. La influencia que ha tenido el referéndum en Cataluña ha sido un revulsivo también para toda la extrema derecha y está usando a la Guardia Civil. Entiende que es un caladero de votos. La última crisis en el Ministerio del Interior muestra un cuerpo que no admite injerencias. No entendemos la forma ni el fondo de su destitución. Un cuerpo que se rige por una jerarquía y unas normas propias que, según denuncian desde dentro, dificultan las investigaciones de corrupción. Me han enterrado viva y por el mero hecho de cumplir con mi obligación. En cuanto haya alguien que se le revuelva, matamos al perro y se acabó la rabia. Si mi cuerpo aparece con un tiro en la cabeza, desde luego que no he sido yo quien se lo ha dado. Yo no me voy a suicidar. Ha habido indultos a guardias civiles condenados por torturas, a policías también. Es desmoralizador. Los políticos tienen que reconocer que sabían lo que pasaba en aquel momento y miraban para otro lado. En 360 grados, la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado. Cuando habla de errores cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, ¿se refiere a asesinatos, a tortura? Me está usted haciendo una pregunta que ya esperaba. De policía rural que perseguía bandoleros a convertirse en el cuerpo policial con más presencia y competencias del Estado. La Guardia Civil fue creada en 1844 por un navarro, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada. Ante el golpe militar del 18 de julio de 1936, aunque sus cabezas visibles se mantuvieron fieles a la República en Iruña, Madrid, Barcelona y Valencia, el cuerpo se fue posicionando del lado de los golpistas. En Bilbao los efectivos se dividieron entre los dos bandos y el lehendakari Aguirre ordenó su disolución. En 1937, el poeta y periodista vasco Esteban Urquiaga Lauaseta fue fusilado en Gasteiz por la Guardia Civil. Franco pensó disolverla, pero pronto recobró la confianza al presentarse voluntarios 300 guardias civiles para servir en la División Azul, vistiendo el uniforme nazi. El esmero en la persecución de los maquis hizo el resto. La benemérita está en el ADN del franquismo como una de las caras visibles de la represión. Franco la convirtió en su escolta personal, cosa que también haría su sucesor, Juan Carlos I. ¿Sigue siendo 40 años después un cuerpo reacio a los cambios? Se disolvió ninguna manifestación. La sustitución es debida a esa política de reconstitución de nuevos equipos. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Pérdida de confianza. Este fue el argumento del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para remodelar la cúpula de la Guardia Civil, empezando por el coronel Diego Pérez de los Cobos. Una destitución que desataba la ira de los generales, que se niegan a admitir injerencias políticas. ¿Hasta qué punto es intocable la cúpula de la Guardia Civil?
Pero ¿quién es este polémico coronel Pérez de los Cobos? Queremos conocer hasta dónde llegaban sus conexiones y su poder. El periodista especializado en interior, Carlos Enrique Bayo, nos desvela su estrategia. Pérez de los Cobos era el jefe de toda una estructura grandísima, una red entera de coroneles, tenientes coroneles y generales de la Guardia Civil, decididos a socavar por todos los medios al gobierno de coalición, que han estado filtrando todas las informaciones judiciales, policiales y de investigaciones a las que han tenido acceso para realmente provocar un auténtico estado de inestabilidad gubernamental. Estuvo siempre actuando a favor del PP y en la última fase, cuando apareció Vox, de Vox. Y eso lo fue descubriendo poco a poco Marlaska, y digamos que la gota que desborda el vaso es su ocultación de la investigación que montan con el 8M. La Guardia Civil ha tenido siempre una independencia extraordinaria con respecto al gobierno. Y además ha mantenido, y eso es interesante, una relación extraordinaria con los servicios secretos, con el CNI ahora y con el CSIC antes. Porque claro, los servicios secretos dependen directamente de la presidencia. Por eso, la Guardia Civil ha estado tan cercana a todas las operaciones que ha hecho el CNI, digamos, de guerra sucia o de operaciones encubiertas o absolutamente operaciones inconfesables. Y si ahí también crearon una estructura con más fidelidad al Opus Dei que a la Moncloa, es porque se sienten intocables. Una institución hermética que mira para adentro. Así era la Guardia Civil que la periodista catalana Pilar Rahola se encontró en los años 90 siendo diputada de Esquerra Republicana en Madrid. Yo siempre recordaré una frase que me dijo Juan Alberto Belloc cuando yo era diputada y formaba parte de la Comisión de Justicia, y era la época en que estalló el escándalo Inchaurrondo y el escándalo Galindo. Yo le recriminaba que el Partido Socialista no era valiente en estos temas, que la tortura, que la causa vasca, en fin. Y el tipo me dijo: Pilar, es que no lo entiendes, esto es el Estado dentro del Estado. Esto es el Estado dentro del Estado y ahí no podemos meter mano. Es una frase que me quedó porque era muy explícita. Yo le digo como catalana, tantos años después, oigan ustedes, pues la cosa continúa igual. Porque ustedes mismos, señores progresistas, nos dicen a nosotros, es que no podemos hacer nada, es que estos van solos. Para Joseba Azcárraga, exconsejero de Justicia y diputado en el Congreso durante el 23F, la Guardia Civil no se ha desprendido de su papel al frente de aquella intentona golpista. Una institución que no admite injerencias. Prueba de ello el terremoto que supuso la destitución del coronel. Yo diría que la Guardia Civil es un gobierno dentro del propio gobierno, ¿no? Es un cuerpo golpista por definición, un cuerpo donde los casos de tortura se han venido produciendo durante diferentes épocas, no solamente la época de la dictadura, sino también después, y le es muy poco asequible a cualquier tipo de injerencia. Injerencia, si se puede entender injerencia, a las decisiones políticas de un gobierno o del propio Ministerio del Interior. La destitución de Pérez de los Cobos y la actitud de la Guardia Civil ante ese cese, yo creo que es un claro ejemplo de ese intento de ser un poder en sí mismo por parte de la Guardia Civil, ¿no? Es decir, cuando se remueve a este ciudadano, en su momento imputado por delitos de tortura, pero cuando se le remueve por otras razones, porque ya no les gustaba lo que estaba haciendo, hay una cadena de dimisiones de otros mandos que podrían ser los sustitutos naturales en esa responsabilidad de Pérez de los Cobos, en un intento de forzar al gobierno una marcha atrás en esa destitución. Si queremos más explicación de por qué han tenido tan malas relaciones con los socialistas, es porque ellos se consideraron también traicionados cuando lo del GAL por parte del gobierno socialista. Se dejó caer en la ignominia al general Galindo, cosa que nunca han perdonado. Siempre han considerado que ellos eran los que pagaban el pato. Lleva muchos años haciendo lo que le da la gana. Y la formación del último gobierno de Sánchez, todos intuíamos que alguna mujer ministra iría a Justicia o a Interior, y al final fue a Defensa. Y siempre se ha dicho en Madrid que fue por presiones de la Guardia Civil, que no iba a aceptar nunca que esa ministra, que antes había sido en la época de Belloc secretaria de Estado de Interior y había impulsado toda la investigación del caso Lasso y Zabala y con la condena de Galindo, se la tenían jurada y que no iban a permitir nunca que fuera su ministra. Y están en Defensa más aburrida que un pato y no entrega unos Oscars.
Margarita Robles fue secretaria de Estado de Seguridad entre 1994 y 1996, en el último gobierno de Felipe González. Impulsó la investigación sobre los asesinatos de Lasa y Zabala, que conduciría al general Rodríguez Galindo a prisión. También puso fin al uso de los fondos reservados para las actividades de la guerra sucia. O sea, yo sé, porque me lo ha contado alguien que lo ha visto, que un general de la Guardia Civil que fue a buscar los fondos reservados al despacho de Margarita Robles en aquella tensión que había en aquel momento, como Margarita no se los quería dar, cogió el maletín y se fue por el pasillo llevándoselo sin atender para nada a ella, que gritaba, pare, deténgase. Tensiones así ha habido tremendas. Pero es que en estos momentos lo que hay es contienda no bélica, pero contienda judicial. Es otro tipo de golpe de Estado lo que se da ahora. Recientemente el nombre de Diego Pérez de los Cobos se veía de nuevo involucrado en otro escándalo, la Operación Kitchen. Fue el propio exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien señaló al coronel como el encargado de entregar los fondos reservados destinados a espiar ilegalmente a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Pérez de los Cobos repartía los fondos reservados para todas las operaciones de la cloaca. El caso Kitchen y todos los demás, porque él tenía el puesto correspondiente en la Secretaría de Estado de Seguridad. Desde allí es de donde se controlan realmente los fondos reservados. El ministro no va repartiendo los fondos. El ministro le da la orden a su secretario de Estado, en este caso Francisco Martínez, para que se utilicen los fondos reservados en operaciones ilícitas para proteger al Barbas, es decir, a Rajoy, bueno, o a M. Rajoy, que es un personaje que todavía no hemos distinguido quién es, y la Guardia Civil ejecuta las operaciones que le encarga los servicios secretos, porque los servicios secretos no tienen agentes de calle. Hay que remontarse 34 años atrás para encontrar un cese tan polémico en el seno de la Guardia Civil. En 1986, el gobierno destituyó al general Andrés Casinello, que había dirigido los servicios secretos en el gobierno de Suárez. El motivo, un polémico artículo en el que el general arremetía contra políticos y periodistas. Nos adentramos en el cuerpo para conocer desde dentro cómo se percibe este choque entre el gobierno y los mandos de la Guardia Civil. No ha sido fácil, pero finalmente conseguimos los testimonios de guardias y exguardias que nos explican hasta dónde llega el poder de la Guardia Civil. No entendemos la forma ni el fondo de su destitución, tampoco hemos sido informados y no sabemos a fecha de hoy cómo está el proceso judicial que se inició. Yo creo que la Guardia Civil se lleva igual de bien con todo poder ejecutivo y todo poder legislativo. Al final no nos queda otra obligación, es nuestra función, que el respeto hacia el poder que haya, independientemente de la tendencia política que tenga. Esa cúpula que no son de la cuerda del ministro Marlaska, pues han ido desfilando, han abierto la puerta y, digamos, han echado un pulso. Bajo mi punto de vista, esa puerta debería de haber seguido abierta y que hubieran desfilado muchos más, pero se ha cerrado. La Guardia Civil, bajo mi punto de vista, es intocable. Yo considero que es un Kremlin, que ellos hacen y deshacen a su antojo y que nadie se les puede revolver porque entonces se mosquean y entonces, claro, sacan toda su artillería y te machacan. Es anacrónica, no hay igualdad, aquí hay machismo evidente y corrupción sí, por supuesto. Y ellos lo tapan absolutamente todo cuando quieren y como quieren. Ha arrastrado pues, una visión muchas veces negativa, sobre todo en algunos territorios, porque la han visto más como un cuerpo represor, un cuerpo represivo, que no como un cuerpo que auxilia. Pero sí que es cierto que hay elementos dentro de la Guardia Civil que están viviendo en otras épocas en blanco y negro, incluso me atrevería a decir que en el nodo, ¿no? La Guardia Civil es un instituto armado, civil por fuera y militar por dentro. Depende de dos ministerios, Interior y Defensa. Ambos pactan el nombramiento del máximo cargo del cuerpo, el director o directora general. Sin embargo, la cúpula de generales, conocida como el Generalato, acumula un gran poder. Está formada por 34 altos oficiales. La Guardia Civil tiene un funcionamiento y una organización que se puede asimilar lo que es un Estado dentro de otro Estado, pero está supeditada al Estado superior, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial y al ordenamiento jurídico que nos rige. Pero la Guardia Civil tiene su propio sistema de organización y funcionamiento. Los generales están en la cúpula
están por debajo de la directora general, y como más representativo está el DAO, que es el director adjunto operativo, Pablo Salas. No aparece en la estructura orgánica de la Guardia Civil, pero un grupo reducido de generales es el que mantiene la influencia sobre el poder político. Se le conoce como el Generalato y se reúne una vez al mes en el Consejo Superior de la Guardia Civil. En el Generalato están los 5 tenientes generales que tiene el cuerpo, el máximo escalafón. Nos fijamos en uno de ellos ya retirado, el teniente general Ángel Gozalo Martín, que fue recompensado con un meteórico ascenso tras su actuación el 1 de octubre en Cataluña. La Guardia Civil manda al Generalato. Tiene un poder, obviamente, extraordinario, ¿no? No manda la directora general, ¿eh? La Guardia Civil manda el Generalato. El que quiera creerse que manda al director general o la directora general va apañado. No es un órgano transparente porque el Generalato no da cuenta, debería dar cuenta a la directora general, preguntarle a ella, habrá que preguntarle a ella si a ella le dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Se podría definir que son unos semidioses dentro del cuerpo, ¿no? La cúpula de la Guardia Civil es muy difícil de depurar porque se quedarían sin mandos. Es muy endogámico. La jueza del 8M es hija de coronel y hermana de coronel de la Guardia Civil. Son familias enteras las que forman los altos mandos de la Guardia Civil. La Guardia Civil cuenta con una estructura totalmente autónoma. Cuenta con su propia sanidad, sus sacerdotes, su propio sistema de inspección de vehículos y residencias específicas para vivir e ir de vacaciones. Se someten a la justicia militar y no tienen derecho a sindicarse ni a manifestarse políticamente. Reglas ajenas al civil para una plantilla de 78.500 agentes, de los que 6.000 son mujeres. El mayor cuerpo policial del Estado dispone de 2.000 cuarteles y un presupuesto anual de 3.106 millones de euros. Yo jamás tuve la sensación de que tenía una institución dentro del Ministerio que fuese una institución peligrosa porque tenían mucho poder. Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001, recuerda muy cordial su relación con la Guardia Civil, hasta el punto de evitar que se hundieran las carreras de 3 de sus hombres en Euskadi, condenados por torturas. Fueron indultados en 1999 y su inhabilitación quedó suspendida. Yo fui el que llevé el término militar a la definición de la Guardia Civil, porque no estaba explicitado. Yo creo que los cuerpos tienen que tener su propia identidad, unos de carácter militar y otros de carácter civil. Yo tuve la fortuna o la suerte de dirigir la Guardia Civil 5 años. Antes de llegar al ministerio, una gran personalidad del mundo de la comunicación me dijo: no te fíes nunca de la Guardia Civil. Y he de decir que al cabo de esos 5 años, pues me fié y estoy muy feliz de haberme fiado, ¿no? Por su efectividad, por su eficacia y sobre todo por su respeto estricto de la ley. En la práctica solo hubo una cosa, que fue ante una determinación judicial hubo que cesar como general al general Galindo. A muchos generales les dolió la decisión, pero no tuve ninguna impresión de que había una rebeldía. Se aceptó el funcionamiento estricto, no solo del Estado de Derecho, sino las reglas. La crisis abierta entre Gobierno y Guardia Civil ha llegado a tal punto que se cuestiona abiertamente la autoridad de María Gámez, actual directora general. Varias asociaciones de guardias civiles han suscrito un comunicado en el que afirman que Gámez ya no cuenta con el respaldo del cuerpo, un hecho inédito hasta ahora. Queremos indagar en cómo han sido y son esas relaciones entre los directores de la Guardia Civil elegidos por el Gobierno y la propia Guardia Civil. Un ministro de Interior tiene que saber el terreno en el que puede entrar en la Guardia Civil y el que no debe entrar en la Guardia Civil. Y no debes entrar nunca en llevar la política a los cuerpos. Tienes que ser escrupuloso en una neutralidad. La pregunta es si la Guardia Civil respeta al ministro o al gobierno del que están, más que al director general. Yo creo que el director general es una figura que, en función de su acierto a la hora de tratar a la Guardia Civil, pues yo creo que tendrá más o menos respeto. Pero yo creo que el elemento determinante para la Guardia Civil es el presidente del gobierno y un poco menos el ministro del Interior. Tras el cese del general Andrés Casinello, el ejecutivo de Felipe González quiso zanjar la crisis abierta con el nombramiento del primer civil al frente de la institución, Luis Roldán, pero no acertó. Roldán acabó condenado a 31 años de cárcel por sustraer 13 millones de euros entre fondos reservados y comisiones.
el mejor director general de la Guardia Civil a lo mejor fue Roldán, ¿sabes? Porque se llevó tanta pasta de los cuarteles, pero hacía cuarteles, y entonces los guardias tenían cuarteles. Pero fuera de la broma, no me gusta ninguno. A nosotros particularmente nos da igual que sea un cargo político, que sea militar, que no. La cuestión es que luche por los derechos y las libertades de los guardias civiles. Con la directora general María Gámez se la respeta y se la obedece porque es la directora general, evidentemente. Plantearse que sería bueno que la Guardia Civil esté comandada por un civil y no por un militar, en realidad es un auténtico oxímoron, es una contradicción, porque es que el cuerpo es militar. Es decir, lo que no debería ocurrir en democracia es que haya un cuerpo policial que esté militarizado. Esa es la locura. Tú no puedes tener un cuerpo militarizado que además está pensado para el orden público, porque entonces ya hablamos de una situación que es muy predemocrática o parademocrática. 19 de julio del 2020. La Guardia Civil es sustituida por la Policía Nacional, que se hace cargo de la vigilancia del chalet del vicepresidente Pablo Iglesias por los continuos escraches que sufre. Un nuevo capítulo en las tensas relaciones del cuerpo con el gobierno actual. Según el portal de Transparencia, la Guardia Civil ha expulsado en la última década a 315 agentes por diversos crímenes que incluyen asesinatos, violencia machista y también extorsión y tráfico de drogas, sobre todo. El narcotráfico, la trata de personas y el desvío de fondos públicos son los delitos más comunes en el cuerpo. El poder absoluto que tienen los altos mandos, la cúpula del ejército y de la Guardia Civil, como los que tuvieron los de las cloacas de Interior con EPP, permite que sean corruptos muchísimos de sus altos mandos sin que se les pueda perseguir. Los tribunales militares, que son los que a menudo juzgan a los altos mandos de la Guardia Civil porque son generales, son tenientes coroneles, forman parte del ejército, permite que la impunidad sea casi absoluta. Cuando hay impunidad absoluta, la corrupción es rampante. Nos fijamos en otro aspecto llamativo, el cupo familiar de acceso a la Guardia Civil. Europa también ha reparado en ello. El Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, alerta en su informe de 2019 sobre el cupo para las oposiciones al cuerpo de casi el 8% reservado para los hijos de guardias civiles, algo que considera una medida contraria a la igualdad y una fuente de nepotismo. También en los ascensos dentro de la Guardia Civil priman los que forman parte de familias de la Guardia Civil y por lo tanto los hijos de guardias civiles, de mandos de guardias civiles, saben que van a tener una carrera sin problemas y rápida y de ascenso, con lo cual es que no hace falta que haya un cupo, es que forma parte de su endogamia, de su cultura. El organismo internacional anticorrupción GRECO también señala las dificultades para denunciar internamente la corrupción en el cuerpo porque no existe un código de conducta. La sargento Gloria Moreno lo ha podido comprobar. Se jugó 4 años de prisión, además de la inhabilitación por destapar que en el Seprona de Lanzarote uno de sus agentes subordinados pudiera estar avisando a los cazadores furtivos de las acciones que se iban a producir contra la fauna protegida en el islote de Alegranza. El detonante es el día 9 de septiembre de 2015, el día después de haber realizado una operación contra la caza furtiva. Yo se lo comunico a mi jefe, verbalmente. Le digo, mira, tenemos un posible caso de filtración de información por uno de los guardias del destacamento. En vez de decirme buen trabajo, me culpó de ello. Incluso me llegó a amenazar y me dijo que eso no se iba a quedar así. Sin embargo, Gloria siguió investigando y contó con la ayuda de un confidente que le aseguró que los chivatazos desde su destacamento a los cazadores furtivos venían de lejos. Ese confidente era su esperanza, su principal testigo, y aunque finalmente declaró, estuvo a punto de no hacerlo. Cuando le llama a declarar a mi testigo, me llama por teléfono, muerto de miedo. Me han amenazado, ¿qué hago? Le dije, denúncialo. No lo denunció y se retractó. Curiosamente, se me instruye un proceso penal, me llevan a juicio y, como era natural, salí absuelta. Pero ahí me tuvieron sometida durante 3 años, paralizando toda mi carrera militar. Por otra, me dispararon una ráfaga de 8 expedientes disciplinarios falsos. Han hecho un uso fraudulento de la ley. Desde 2015
con la certeza, estamos en 2020, son 5 años, con la certeza de que iban a por mí, pues estás en una situación de permanente tensión, de permanente miedo. No duermes. Van a subir un escalón más de violencia y me van a hacer algo contra mi integridad física. Cuando falta el sueño y lo combinas con la desesperación y el miedo, pues la hipótesis del suicidio surge. Es un tema tapado. Se suicida un guardia civil cada 26 días, el doble que la media nacional. Yo no me voy a suicidar. Eso lo llevo manifestando desde el principio de toda esta historia. Si mi cuerpo aparece con un tiro en la cabeza, desde luego que no he sido yo quien se lo ha dado. Yo le pedí auxilio, le pedí audiencia al coronel, curiosamente sin saber que ya había ordenado un montón de informaciones reservadas en mi contra, ¿no? Le pedí audiencia a la actual directora general de la Guardia Civil y se tapan los ojos. Si hay corrupción en la Guardia Civil, es un hecho. Gloria Moreno ha sido absuelta y ha presentado una querella por acoso contra 2 de sus superiores y un subordinado. Coincidiendo con el caso de Gloria, en Canarias se destapó una red de narcotráfico con 4 guardias civiles implicados que han sido condenados a 9 años de cárcel por introducir 1000 kilos de hachís en Fuerteventura. Además, este pasado verano en Sevilla fue detenido por narcotráfico un teniente coronel de la Guardia Civil y en febrero de este mismo año el Tribunal Supremo ratificaba la condena a 14 años de prisión de otros 4 guardias civiles por facilitar la entrada de droga desde Marruecos. Pero denunciar posibles casos de corrupción en el Instituto Armado no es fácil. María Serrano llevaba 28 años en el cuerpo. Tras 10 destinos diferentes, regresó a su Sevilla natal como sargento de la unidad del Seprona. Pronto decidió investigar un caso sospechoso. Cuando llego a Sevilla, lo que veo es un caos. Investigo junto con un compañero de la misma unidad del Seprona de Sevilla. Los dos hacemos una serie de investigaciones internas donde ponemos de manifiesto comportamientos ilícitos por parte de un subordinado que junto con otro guardia civil en ocasiones trabajaban los dos juntos y se dedicaban a lo que precisamente no se deben de dedicar, a cometer delitos con ocasión del servicio. Todo está relacionado con lo que es la comercialización de productos pesqueros. Estas investigaciones finalizan en 2 informes. ¿Qué es lo que hacen? Absolutamente nada. Intentan hacer de nuevo lo mismo, dejarlo en un cajón. Lo único que hacen es llamarme a mí a capítulo una y otra vez y decirme que ya basta de sacar mierda del Seprona, que me estuviera quieta y que tenía que entrar por el aro. Se archiva por los motivos que ya he dicho y me llama a capítulo el coronel jefe de la comandancia, que lo que me vino a decir el coronel es: María, basta ya. Eres tú la que no estás cumpliendo con tu obligación. Te haces las maletitas y te marchas. Ese hombre perdió los papeles y no me pisoteó la cabeza pues porque no me caía al suelo, si no, lo hubiera hecho. María recurrió a la jurisdicción militar esperando recibir amparo, pero la causa se archivó y en la sentencia se califica el encontronazo con el coronel como una simple riña paternal. Bueno, yo estoy completamente segura de que a mí no me hubiera ocurrido todo lo que me ha ocurrido si no fuese mujer. Y la prueba está en la sentencia donde un coronel juez es que osa, es que se atreve a ponerlo por escrito, que lo que allí ocurrió es una riña paternal. A mí me han enterrado viva y por el mero hecho de cumplir con mi obligación. Corrupción en la Guardia Civil, muchísima. Tiene un poder total y absoluto. Me atrevo a decir que mucho más que lo que es el ejército. En cuanto haya alguien que se le revuelva, matamos al perro y se acabó la rabia. Ahora María Serrano se encuentra en plena batalla judicial contra sus superiores tras una serie de denuncias cruzadas. Está procesada por 2 delitos, acusación falsa y abuso de derecho contra la administración militar. Por ambos se enfrenta a penas de prisión. Pero la Guardia Civil no solo ha recibido denuncias de corrupción interna, también ha visitado los tribunales para responder por torturas, uno de los crímenes más difíciles de demostrar.
Las torturas y los malos tratos por parte de la Guardia Civil en Euskadi están documentadas. Según el estudio del gobierno vasco que lideró el forense Paco Echeverría, entre 1960 y 2014, un total de 1.792 personas denunciaron haber sido torturadas durante su detención por parte de la Guardia Civil. 28 guardias fueron condenados en 11 sentencias del Tribunal Supremo. 20 de febrero de 2003, el entonces director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, es detenido en el marco de una operación de la Guardia Civil contra el diario. Permaneció 5 días incomunicado. Cinco días de incomunicación, 3 de interrogatorios, en el que nada más entrar ya te dicen, esto es la Guardia Civil y este es un viaje de 5 días, que dura 5 días. El primero es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, y además te avisan. Aquí canta todo el mundo. El primer día empezaron ya los insultos, ejercicios físicos desnudo, hasta que caías extenuado. Y luego me tuvieron los 3 primeros días, mientras duraban los interrogatorios, me tuvieron de pie. Si no me dejan dormir, me estaba en una celda con un compañero de detención y me dejan sentarme cada 4 o 5 horas durante 20 minutos en un lado de la cama, nunca dormir. Y después fue subiendo la gradualidad, la dureza de los interrogatorios, ¿no? Fundamentalmente se centraron los interrogatorios en las entrevistas con ETA. Yo me acuerdo que yo defendía mi derecho a no declarar. Todo eran insultos, la puta Constitución de los cojones, el maricón de Garzón, todo era así, ¿no? Y hay un momento que me ponen una pistola, bueno, me ponen un hierro tocando la sien izquierda que hace clic. Y de allí a los 2 segundos me hacen tocar la mano izquierda lo que era una pistola. Me mantenía firme y luego me pusieron, el tercer día me pusieron 2 veces la bolsa. Bueno, desde esos días de interrogatorio, todos los días nos visitaba el forense. Le digo al forense, me están haciendo esto, esto y esto. Dígale al magistrado que o me saca de aquí inmediatamente o mañana cuando venga usted me rompo la cabeza contra ese golpe. Está claro, ¿no? Yo estaba convencido y sigo convencido que el forense está incrustado en ese grupo. O sea, el forense es uno más en ese grupo. Allí cada uno hace su labor. Me llevan a mi celda, sigo de pie y a los 20 minutos me vienen de una manera muy violenta abriendo la puerta. Me tiran al suelo, más o menos a la altura de la puerta de la celda. Me dicen al oído, como vuelvas a decirle al forense lo que te estamos haciendo, hijo de puta, te pegamos 2 tiros. Ellos lo que tratan es hundirte psicológicamente para que tú te hundas, ¿no? Porque ellos lo que buscan es que tú al final te convenzas a ti mismo de que tú eres un trapo viejo, de que no vales para nada, de que estás en sus manos. De los 10 detenidos junto a Martxelo Otamendi en el caso Egunkaria, 6 denunciaron haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil. El juez Juan del Olmo fue advertido por el periodista de que le habían torturado, pero su denuncia se archivó. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el juez se había mantenido pasivo ante esta denuncia, que no se investigó, y condenó al Estado español a indemnizar a Otamendi con 24.000 euros. Todos los procesados tras el cierre de Egunkaria fueron absueltos. Yo al magistrado le había contado las torturas, ¿no? El magistrado, pienso yo, dijo, bueno, si me ha contado a mí las torturas, como le dejé salir a la calle aquí, el cierre de un diario, había un lío, había mucha prensa, mucha televisión fuera de la Audiencia Nacional. Este le va a contar a la gente, si me lo ha contado a mí, se lo va a contar a la gente. Entonces dijo, a Soto Real, 50 kilómetros. Y entonces, a la salida de Soto Real, estaban las cámaras de Euskal Telebista, del informativo de castellano, porque ya después de las 9. Y entonces, la primera lo cuento allí. Bueno, han sido muy duros porque según los testimonios que he recibido, que he recogido hoy en la prisión y hoy también en la Audiencia Nacional, ha habido casos como el de Xavier Alegría, que ha sido a quien le han practicado en la bolsa, según me ha confesado él. Juan Marito Realday, una eminencia de la cultura vasca reconocida por todo el mundo, ha sido golpeado innumerables veces, según me ha contado él también. Yo mismo he recibido 2 sesiones de bolsa. Al tiempo mucha gente me dijo en la calle que te vimos allí, pusimos a llorar y hubo gente que se emocionó mucho. Te paraba en la calle y te decía. Bueno, las torturas del caso Egunkaria valieron para que mucha gente que hasta entonces tenía una actitud de no tomarse tan en serio las torturas o de no creerse o pensar que todo era una maniobra de la izquierda para desprestigiar los cuerpos policiales, para justificar no sé qué. Yo creo que abrió los ojos a mucha gente. Siempre cuento una anécdota. Al tiempo, una mujer me paró en la calle y me dijo, siento decirte esto, pero ya era hora que torturaran a gente conocida.
Gente que cuando sale a la calle, los medios y una parte importante de la población le va a dar credibilidad a ese anuncio, porque a mi hija le introdujeron una pistola a la vagina, le torturaron de una manera salvaje y solo tuvo el apoyo de su entorno familiar y de su entorno de amigos y su entorno político. Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en 8 ocasiones por no investigar las denuncias de torturas de personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y además el Estado ha sido condenado por las torturas infligidas a los miembros de ETA Igor Portu y Machín Sarasola por parte de guardias civiles. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, fue durante 13 años presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, un nombramiento polémico que se intentó parar por ser Joaquín Jiménez miembro de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia. En el tema de las torturas hay que decir 3 cosas. Primero, ha habido casos de torturas reales que se han juzgado y se han condenado. Segundo, ha podido haber casos de torturas que no se han investigado lo suficiente, y por eso España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos varias veces. Y en tercer lugar, también es cierto que sistemáticamente todos los comandos de ETA decían que habían sido torturados, como estrategia. Las 3 cosas son ciertas. Desde 1991, al menos 39 guardias civiles, policías y Mossos d'Esquadra condenados por torturas han sido indultados, siendo el Partido Popular el que más veces lo ha hecho. En 1999, estando Mayor Oreja en el Ministerio del Interior, se indultó a 3 guardias civiles condenados por las graves lesiones que provocaron al miembro de ETA Kepa Urra en un descampado antes de llevarle al cuartel de La Salve. Sin embargo, la condena por torturas no impidió su ascenso. Es el caso del coronel Manuel Sánchez Corbí, cuya carrera siguió con éxito hasta convertirse en jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condenó a España por estos indultos. Yo no lo recuerdo. Yo creo que Sánchez Corbí, aparte de los trabajos que desarrolló, que fueron trabajos fundamentales en la lucha contra ETA en Francia singularmente, pues ha escrito un libro que fundamentalmente responde a la verdad de lo que significaron unos años muy implacables, ¿no? Yo creo que en la Guardia Civil hubo personas que fueron muy determinantes en la lucha contra ETA. Es decir, nada de lo que ha pasado luego se hubiese entendido sin entender el papel de la Guardia Civil. Y yo recuerdo que hubo guardias civiles que habían sido determinantes en Francia. Era una situación muy complicada, porque era una situación que no era ni legal ni ilegal, pero la presencia de la Guardia Civil en Francia fue una presencia alegal, y eso siempre provoca dificultades. Y entonces probablemente hubo guardias civiles que tuvieron unas circunstancias difíciles, singulares, en aquella extraña situación alegal en la que se vivía. Ha habido indultos más que cuestionables, tanto es así que ahora ya, de alguna manera, ya el gobierno debe de justificar. Ha habido indultos a guardias civiles condenados por torturas, a policías también, a gente VIPs importante por delincuencia económica, y es desmoralizador que ese tipo de indultos. Pues es una manera de impunidad, sí, ciertamente. Poquísimos de estos guardias civiles condenados en caso de torturas han tenido que dejar el cuerpo, poquísimos. La mayor parte han continuado en el cuerpo y en alguna ocasión han sido guardias civiles que han sido ascendidos posteriormente a ser condenados por delitos de tortura. Con lo cual, ahí hay una actitud por parte del gobierno en relación a la Guardia Civil también de prevaricación importante. No solo indultos, también ponemos la lupa sobre permisos y medallas que concede el Instituto Armado a jueces y juezas que después han tenido actuaciones favorables al cuerpo. No sé qué méritos puede tener un juez para tener una condecoración de la Guardia Civil. No se me ocurre. Y de verdad, con respeto a los compañeros o a los que fueron compañeros míos que la han recibido, estéticamente es muy poco presentable. Pero es que jurídicamente es inaceptable. Pero es que además las juezas y los jueces que han colaborado en tapar las causas sobre la corrupción del PP y sobre las cloacas del Estado, luego han recibido
condecoraciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. ¿Pero dónde se ha visto eso? El caso de Alsasua. El caso de Alsasua, la Guardia Civil condecora a la juez. Por cierto, la juez es compañera, es pareja de un alto mando de la Guardia Civil. Y es la juez que condena a los jóvenes de Alsasua a largas penas de cárcel por una bronca de un sábado a la noche, ¿verdad? Es una juez condecorada por la Guardia Civil y es muy difícil que esa juez sea capaz de dirimir un conflicto de estas características con cierto grado de independencia. Por lo tanto, ese juego que muchas veces lleva a cabo la Guardia Civil, no sé si con conocimiento del gobierno o no, pero ese juego que lleva de condecorar, de ganarse voluntades dentro del ámbito judicial, es un juego que después le trae ciertos beneficios. El caso de Alsasua es el ejemplo más claro de lo que estoy comentando. Prevaricación. Han de saber que els combatrem sense treva ni pena. La dura actuación policial del 1 de octubre de 2017 no solo dejó más de 1000 heridos en Cataluña. El a por ellos ha abierto una profunda herida que no cura con puntos de sutura. Se cuestiona el papel de la Guardia Civil y sus informes en investigaciones sobre los CDR y algunos líderes independentistas. El Parlament ha pedido la salida de los 3.500 guardias destinados en territorio catalán. La prueba de que hay un Estado dentro del Estado es la causa catalana. Es evidente que algunos de los excesos judiciales tan surrealistas y brutales que se han cometido incomoda a una parte del progresismo español, pero no lo han podido parar. Cuando el Partido Popular o contra la derecha española no controla las cámaras, controla el judicial y controla la policía, y ahí hay un contrapoder que no hay manera de conseguir. El periodista catalán Quico Sayés ha seguido minuciosamente todo el proceso y considera que ya antes de que se celebrara el 1 de octubre, a partir de los atentados yihadistas del 17 de agosto, la presencia de la Guardia Civil en Cataluña se amplió como parte del plan del gobierno español de dotar de más presencia a las fuerzas de seguridad del Estado en territorio catalán. La inteligencia de la Guardia Civil estaba investigando el proceso desde antes de 2014 y es allí donde empiezan un poquito esas rencillas a manifestarse entre los diversos cuerpos. La imagen que dio la Guardia Civil durante el 1 de octubre fue para una parte importantísima de la sociedad catalana una rotura sin precedentes. Se habilitó especialmente como policía judicial la Guardia Civil. Ello yo creo que no es gratuito. Hay una intencionalidad detrás. Si una cosa se dio cuenta el 1 de octubre y sobre todo a partir del 17 de agosto es que el Estado no estaba suficientemente representado en Cataluña. Y una de las representaciones más vistosas, por descontado, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante la pregunta si tuvo mucha presencia o no la Guardia Civil en los acontecimientos de Cataluña, no creo que fue un problema de exceso de presencia. Si hay algún déficit fue de información y de seguridad de que iban a llegar hasta lo que llegaron. Aquella noche probablemente no había número suficiente para hacer frente a aquella rebelión o aquella situación tan difícil, ¿no? Y yo creo que parte de la rabia que se produjo el 1 de octubre y de esa desmesurada violencia que vivimos todos en el 1 de octubre se debe al fracaso estrepitoso de un Estado que utiliza todos sus mecanismos para conseguir encontrar unas urnas y unas papeletas y no encuentra nada. La Guardia Civil demuestra que ha sido de una ineficacia absoluta, que no ha encontrado papeletas ni ha encontrado nada y queda su honor y su honra, digamos, por los suelos, y entonces se activa un mecanismo de venganza terrorífico. Els que vulguem recórrer el camí de la independència, diguin seguir d'una o altra manera la senda del terror, han de saber que els combatrem sense treva ni pena. ...9 de octubre de 2019... es el discurso del general de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, en el que exalta la actuación de sus hombres en las cargas policiales. La Generalitat pidió su destitución, algo que no ocurrió. Las palabras del general fueron tomadas por la Generalitat como un intento de injerencia en la sentencia que días después condenaría a los políticos independentistas. Fue una situación que incomodó a una parte importantísima de la sociedad catalana hasta el punto
que el día que pronunció este discurso, la cúpula de los Mossos y de Interior se fue del patio de armas. Esto ya es un síntoma de que hay algo más que el puro cumplimiento de la ley. Ahora parece ser que hay más motivos de encuentro que no de desencuentro, pero la herida quedó abierta, sí. Ese día no se disolvió ninguna manifestación. En lo que no estaba de acuerdo con el mayor trapero es que eso se convirtiera en el fin último de la actuación cuando tenemos un mandato que nos estaba ordenando unas actuaciones muy claras. En aquel escenario del 1 de octubre de 2017 también se sitúa el coronel Diego Pérez de los Cobos, encargado del diseño y dirección del operativo para impedir que se celebrara la votación. Pérez de los Cobos fue otra vergüenza más de la represión en Cataluña. Un hombre que vinculado abiertamente a la extrema derecha, que además tiene en su biografía honores tan grandes como haber estado a favor de un golpe de Estado, el golpe de Estado de Tejero, se convierte en el jefe de la policía de Cataluña, que ejerce como elemento represor y como elemento disciplinador. A la vista de cómo habló y trató de los Mossos, cómo habló y trató de la gente que organizó un referéndum, pues posteriormente yo creo que han probado en Madrid la misma medicina que él aplicó en Cataluña, ¿no? Que es inventarse atestados policiales de una manera escandalosa y aberrante. Nos detenemos en la figura del teniente coronel Daniel Baena, que se hizo cargo de la investigación del procés. O podríamos llamarle Tácito, el alias que utilizaba en Twitter para atacar al mayor trapero y a otros encausados. Baena negó durante el juicio que él fuera Tácito, pero los periodistas de Público descubrieron lo contrario. Sí, soy Daniel Baena. Sí, mire, soy Carlos Enrique Gallo del Diario Público. Nos hemos enterado de que eres Tácito en Twitter. Entonces sí, no, que bueno, nos llama la atención pensar que si las opiniones que expones allí no son un poco incompatibles con la obligación de hacer informes ecuánimes. Tampoco no digamos que es una cosa personal y no tiene nada que ver con eso, aparte que también lo gestiona otra gente ese perfil, que no soy yo el único. Es que no es una persona quien lleva eso, que es que no es una persona, es un grupo de personas, que no soy yo además. Como al principio me has dicho sí, soy Tácito, o sea, no es usted el Tácito. No. Lo hace con tal descaro que cuando llega el momento en el que descubrimos en público que él es Tácito en Twitter, y claro, está diciendo unas barbaridades tremendas contra los mismos que él tiene que investigar de una manera objetiva, imparcial y ecuánime, pues a pesar de ello, en lo que es el juicio por el proceso que lleva el Supremo, presidido por Marchena se niega a que yo vaya a declarar allí y acepta, sabiendo perfectamente eso, que Daniel Baena cometa falso testimonio negando ser Tácito en Twitter, con lo cual lo está haciendo Marchena es un delito. Era el que les hacía todos los trabajos sucios que ellos quisieran. Entonces, cuando hacen la Operación Cataluña, por supuesto que los fondos reservados se los dan al teniente coronel Baena. Si es que lo hace encantado. Han utilizado la plantilla vasca. ¿En qué se utiliza la plantilla vasca? Pues en acusar cualquier actuación de terrorismo, en intentar siempre relacionar el soberanismo con ETA y luego utilizar la terminología habitual, ¿no?, de estos hechos, como es la cale borroca. Y además, fijaos que muchos de los testigos que pasaron por el estrado del Supremo siempre decían aquello: yo estas miradas de odio no las había visto ni en Euskadi, ¿no? Han intentado luchar contra la causa catalana como luchaban contra ETA, o han intentado hacer creer que era una lucha equivalente. La utilización que ha hecho el gobierno español en Cataluña de la Guardia Civil ha sido diferente a como lo utilizó en Euskadi, porque el gobierno en Euskadi no sé si iba a utilizar a la Guardia Civil. Yo creo que la Guardia Civil no necesitaba ser utilizada. Actuaba como creó por su cuenta, ¿no?, sin tener ningún control del gobierno. En el caso de Cataluña, yo creo que sí que ha tenido el control del gobierno y esa es la imagen que ha querido dar este gobierno a través de la Guardia Civil, de una represión brutal contra un pueblo que únicamente quería decidir democráticamente su destino, ¿no? La diferencia fundamental es que asesinaban a muchos guardias civiles en nuestra tierra y en Cataluña no
Pero el movimiento nacionalista catalán y el vasco son similares. Les une un deseo de expulsar España del País Vasco y de Cataluña como objetivo obsesivo. En mi opinión, la expresión de la sinrazón de los mismos, ¿no? ¡Defendiste la unidad de España! ¡Viva la unidad de España! ¡Viva la Guardia Civil! No es desconocida la cercanía entre la extrema derecha y la Guardia Civil. El histórico lema Todo por la Patria es recurrente en plataformas como Jusapol, mientras que las siglas de Vox obtienen una gran aceptación en las urnas de los cuartés. El discurso de Vox contra el procés y a favor de la equiparación salarial con las policías autonómicas ha calado entre la Guardia Civil. La afinidad entre Vox y la Guardia Civil viene avalada por los resultados electorales que obtienen las zonas donde hay cuarteles. En Gasteiz, en Sansomendi, alcanzó el 11,2% de los votos. En el cuartel de La Salve, en Bilbao, el 10% y en Inchaurrondo, en Donosti, el 5%. La extrema derecha está usando a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, primero porque entiende que es un caladero de votos importante y segundo porque les sirve muy bien precisamente para reforzar uno de sus temas estrella, que es la seguridad, en materia de migración, en materia de terrorismo, y sabe precisamente que incidiendo en estos temas va a contar precisamente pues, con esta simpatía, ¿no? El periodista Miquel Ramos, especializado en grupos de extrema derecha, confirma la relación entre algunos miembros de la Benemérita y organizaciones ultras. Denuncia que por investigarlo ha recibido amenazas. Personalmente, pues hasta recibí amenazas de un aspirante a Guardia Civil que deseaba que me reventaran a palos o por denunciar un caso de abusos policiales y bueno, yo lo denuncié públicamente y de hecho le cerraron la cuenta. Hay informes muy duros en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, que están advirtiendo sobre las consignas que los grupos de extrema derecha, neonazis y violentos, están dando a sus militantes, y es que formen parte de estos cuerpos precisamente para estar dentro, y tengan acceso a armas, tengan acceso a información, tengan acceso a entrenamiento militar. Las asociaciones, como la Asociación Unificada de la Guardia Civil, tienen una mayoría clara de miembros de derecha o incluso extrema derecha o ultraderecha, poniendo en tela de juicio a precisamente la directora general, María Gámez, o a los mandos que les han impuesto el nuevo gobierno de coalición progresista. Es que, claro, aquí no hubo transición ninguna. Ni siquiera después del 23F. No nos dejamos utilizar ni nos dejamos llevar, simplemente todo aquello que suponga un beneficio para los guardias civiles y las guardias civiles, una mejora, y esos beneficios y esa mejora sean legales, y estén amparados y estén reconocidos, a nosotros nos parece bien. Es una manera de avanzar y de mejorar. Por ejemplo, partidos como Vox tienen un interés terrible en afianzar mucho más voto que viene de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la milicia, de los militares, ¿no? O sea, la Guardia Civil, 74.000 hombres y mujeres con sus respectivas familias. Esto es un buen granero de votos, ¿no? Entonces, ese discurso fácil, populista, de os vamos a ayudar, nosotros estamos aquí, ¿no? Que veo a... Estos os van a volver a engañar, porque son los mismos los que durante 30, 40 años han ido diciendo que esto va a modernizarse, que vamos a tener más medios, que se va a tener más sueldo. No se puede decir que la Guardia Civil sea Vox, pero también es un hecho que, como ha sido históricamente un cuerpo represor de vascos y catalanes, forma parte del ideario de Vox. No es extraño que se retroalimenten, que Vox considere la Guardia Civil su cuerpo armado preferido y que haya muchos guardias civiles que se sienten muy queridos por la extrema derecha. Un cambio radical en la cúpula de la Guardia Civil, por supuesto que no se ha hecho. Siguen estando altos mandos de la Guardia Civil muy cercanos a Vox, a la ultraderecha, pero además activamente opuestos al gobierno, por ejemplo, a través de Jusapol y de sus propagandistas utilizando los emblemas de la Guardia Civil para conseguir votos.
Jusapol juega un papel importante en estos vínculos. La plataforma nació en 2017 para canalizar el descontento salarial de policías y guardias civiles. Jusapol ha convocado 60 manifestaciones en las que la presencia de significados militantes de Vox ha sido importante. Escenas como la que vimos de los abucheos a políticos catalanes, ¿no?, durante la concentración que vimos en el Congreso, pues también de alguna manera refuerzan esta sintonía de estos discursos nacionalistas, ¿no? Y pues no le debería interesar al sindicato el mezclar sus reivindicaciones con dejarse querer por la extrema derecha. Jusapol, nosotros revelamos que empezó siendo financiada por Ciudadanos. Todo eso cambió cuando aparece Vox. Cuando aparece Vox, inmediatamente empiezan a mirar hacia la más extrema derecha porque es lo que son. Consiguen ganar las elecciones sindicales en la policía, en el Consejo Nacional de la Policía. Tienen mayoría absoluta Jupol, que es el sindicato de Jusapol, y es extrema derecha pura y dura. Está clarísima la afinidad de la ultraderecha, tanto de los altos mandos como de los oficiales en la Guardia Civil. Pueden alegar que son libres de votar a quien quieran, lógicamente, pero el problema es que esa infiltración ha sido estructurada, construida premeditadamente por Jorge Fernández Díaz y por Juan Ignacio Zoido desde la cúpula de Interior durante el mandato de Rajoy, para que la heredaran esa cúpula ultraderechista cercana, muy cercana al Opus Dei. Sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad en España, hoy, a día de hoy. En 2018 fue detenido en Cataluña un ultraderechista que se llamaba Manuel Murillo, que pretendía asesinar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y esta persona resulta que unos meses antes había sido condecorada por la Asociación de Amigos de la Guardia Civil y aparece en fotos con miembros del cuerpo. Era simpatizante de una organización neonazi que se llama Frente Nacional Identitario. Otro caso que fue algo muy feo que ocurrió en el cuartel de Sant Andreu de la Barca en Barcelona en 2013 y que fue denunciado además precisamente por miembros de la Guardia Civil. Fue la concesión de un diploma a la Hermandad de Excombatientes de la División Azul. Desde 2011, tras el cese definitivo de ETA, se han marchado de Euskadi 336 guardias civiles. En Euskadi hay un total de 3.567 guardias civiles desplegados en 79 cuarteles. En la Comunidad Autónoma Vasca, 2.176 agentes se encuentran en 26 cuarteles, 10 en Vizcaya, 8 en Guipúzcoa y otros 8 en Araba. En Navarra se contabilizan 1.391 efectivos desplegados en 53 cuarteles. Sus funciones se limitan al control de puertos y aeropuertos, aduanas y extranjería. Y en Nafarroa además comparte competencias de tráfico con la Policía Foral. La presencia de la Guardia Civil en Euskadi sigue siendo necesaria, puesto que tiene ordenadas unas competencias y tiene que hacer unas funciones. No le queda otro remedio. No, ni la de la Guardia Civil ni la de la Policía Nacional, ni ningún cuerpo del Estado. El Estatuto es absolutamente claro en esta materia. Lo que pasa es que no ha habido ningún interés en su desarrollo en este ámbito, ¿no? Pero la labor de seguridad en la Comunidad Autónoma del País Vasco depende de la Ertzaintza. La pregunta es, ¿tiene sentido la presencia de España en el País Vasco? Digo, pues yo creo que sí. La competencia que ha tenido sobre la lucha contra el terrorismo ha permitido que estos cuerpos se mantengan aquí o incluso que se potencien y se siguen potenciando cuando ETA dejó de tener presencia. Tanto ese concepto de Aldemendik es un concepto que yo avalo. Yo creo que tienen que salir de una vez de aquí, ¿no? ¿Es conveniente que todas las instituciones que representan al conjunto de los españoles desaparezcan del País Vasco? Yo creo que no. Creo que es un disparate. La Guardia Civil no se irá nunca. Y ahora parece que con el gobierno Sánchez la presencia en controles es menor, pero muchas veces la presencia de los controles de la Guardia Civil solo tiene un objetivo, es decir, nosotros seguimos aquí, no se piensen que nos hemos ido, ¿no? En las carreteras vascas los controles de la Guardia Civil han sido una constante hasta hace poco. Pese al final de la actividad de ETA, continuaron las identificaciones. Por ejemplo, en 2016 la Guardia Civil realizó 1.751 controles y 205 de ellos se debieron a la lucha antiterrorista. El año pasado, sin embargo, el Gobierno se negó a aportar la información actualizada, alegando motivos de seguridad.
La competencia de esos controles es de la Policía Autónoma Vasca, no es de ellos. Es una intromisión en el ámbito competencial. Hay que recordar que además, que históricamente esos controles han dado lugar a muchas muertes en esos controles, fruto o del nerviosismo de la Guardia Civil o de las ganas de la Guardia Civil de marcar terreno. ETA mató a 210 guardias civiles y el cuerpo militar se implicó en la guerra sucia. Si alguien sabe lo que ocurrió en aquellos años es Rafael Vera, responsable de la lucha antiterrorista entre 1984 y 1994. Fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL, aunque fue indultado y solo cumplió 3 meses en la cárcel. Queremos saber qué opinión tiene Rafael Vera de la Guardia Civil, un cuerpo en el que tuvo mucho mando desde su nombramiento como director general de seguridad en 1982, en el gobierno de Felipe González. ¿Cómo era la Guardia Civil que se encontró? Ha venido con la medalla de oro de la Guardia Civil. Es una condecoración que exhibo con orgullo, porque no son muchos, sobre todo las personas vivas, que tienen la medalla de oro de la Guardia Civil, ¿no? ¿Por qué le condecoraron? Pues yo creo que por los tiempos que vivimos, ¿no? Y sobre todo por el esfuerzo que hizo el gobierno de Felipe González en materia de modernización de la Guardia Civil y de la lucha contra el terrorista, ¿no? ¿Sigue manteniendo relación con la Guardia Civil desde Sigo entonces? teniendo relaciones con guardias civiles, no con la Guardia Civil como institución, porque no tengo ya ninguna responsabilidad. Creo que también habló con Pérez de los Cobos tras su cese. Le llamé para solidarizarme con él. Yo le recordaba como un buen guardia civil en materia de lucha contra el terrorista. Estuvo metido en los servicios de información y fue el máximo responsable de la detención del primer comando Nafarroa. Diego Pérez de los Cobos estuvo acusado de torturas. Si lo fue, no sé en qué sumario ni por qué razón. Habría una clásica acusación que se hacía con mucha frecuencia, que era además sistemática en el mundo de entonces R. Batasuna y de sus abogados, que era la acusación de malos tratos y torturas, ¿no? Era una forma de intentar quitar del medio a la gente que combatía el terrorismo. Tengo que decir que, en fin, que me gustaría que toda esa gente pues recibiese un homenaje, un reconocimiento por lo que hizo. Porque en una situación como aquella, los errores los cometimos todos, ¿no? Y entonces, cuando pasa el tiempo y lo miras con perspectiva, te das cuenta que a veces en aquel escenario algunos errores no eran errores, eran aciertos. Esto pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero un homenaje a los guardias civiles hay situaciones condenados. Que en un momento determinado te pueden parecer un error, pero que al cabo de los años aquello que era un error es un acierto y viceversa. Es decir, los responsables políticos al final conocían todos, los del gobierno y los de la oposición, incluyendo los partidos periféricos que en un momento u otro apoyaban al gobierno de turno. Los políticos tienen que reconocer que sabían de lo que pasaba en aquel momento, lo que pasaba, y miraban para otro lado. Cuando habla de errores cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, con el consentimiento y el conocimiento de las autoridades y de los responsables políticos, se refiere a asesinatos, a tortura. Esos son los errores que deben reconocer. Me está usted haciendo una pregunta que ya esperaba. Si se trataba de asentar la democracia, como dice, ¿por qué se encuentran con esa guerra sucia del Batallón Vasco Español y deciden crear los GAL? Preguntas que responde Rafael Vera en una entrevista que les mostraremos en el próximo programa y que nos pone tras la pista de Inchaurrondo, un cuartel que era en sí mismo un estado dentro de la Guardia Civil. Todavía hoy son muchos los que tiemblan al oír hablar de Inchaurrondo. A las órdenes del general Galindo, el cuartel de Donostia vivió su época de máxima actividad contra ETA en los años 80 y 90 y fue señalado por decenas de detenidos como el lugar donde fueron torturados. Inchaurrondo era el epicentro del horror. Yo le oía a mi primo vómitos, sonidos así más fuertes. Es imposible que pudiera escaparse. Yo siempre decía que él se había muerto esa noche en el río. Son muchas humillaciones.
Hay cosas que nunca van a contar públicamente. Defiende que la tortura pudo ser una herramienta en la lucha contra ETA. Malos tratos, no tortura sistemática no. ETA mataba y nosotros nos defendíamos. Pero también han rodeado Inchaurrondo investigaciones que vinculan a sus guardias con el narcotráfico. El informe Navajas alumbraba cómo se recibían partidas de narcotráfico por el puerto de Pasajes. Todos los indicios apuntaban a que desde el cuartel de Inchaurrondo tenía connivencia con el tráfico de drogas. Yo recuerdo que el listado bancario había unos 15 ingresos entre 500.000 y 1 millón de pesetas, al margen de su sueldo como general de la Guardia Civil. Había una red fuerte de prostitución, que era el clan de la Rosa, y había conexiones con Inchaurrondo. Los pocos guardias civiles que fueron condenados por todos estos delitos fueron indultados, excarcelados y en muchos casos ascendidos y condecorados. Tenían licencia para actuar al margen de la ley. Inchaurrondo forma parte de la guerra sucia. Lo que nos encontramos es con un Estado que no le molestaba tener a su servicio personas delinquiendo. Es que en las guerras pasan esas cosas. ¿Por qué somos más papistas que el Papa en este país? En 360 grados, Inchaurrondo, un estado dentro de la Guardia Civil. No hubo una reunión en la que se toma la decisión en marzo de 1983 de crear el GAL. Con unos resultados muy parecidos a los de abril, el 10 de noviembre nos deja un escenario muy diferente. Acuerdo en la izquierda, cambios en la derecha y un monstruo ultra que crece peligrosamente. ¿Habéis dado a Vox una representación tan importante como para poder recurrir